Ahora es cuando en verdad el sin pecado, el Dios, se hace radicalmente uno de nosotros. Si esa barrera del mal le distinguía de la humanidad, ahora la salta por amor y la pagará en soledad, en esa terrible soledad en la que experimenta verdaderamente la lejanía de su Padre, del centro mismo de su alma. Por eso grita, porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos, pero su grito no es un grito de desesperación, es una queja lacerante pero amorosa y segura. De hecho, toma sus palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, pero también de esperanza. Es incluso probable que Jesús estuviera recitando entero este salmo, aunque solo gritara el segundo de sus versos. Para que su soledad fuera más radical, este grito suyo será interpretado en son de llanza por quienes le escuchan. Jesús probablemente había pronunciado la frase aramea con el acento regional galileo, y los soldados, o porque realmente no le entendieron, o porque encontraron ocasión de hacer un chiste que les pareció gracioso, interpretaron que estaba llamando a Elías, y la cosa les resultó muy divertida. A Elías llama y coreaban la frase a grandes carcajadas, asombrados de su propio ingenio. Este grito de Jesús no es un grito de angustia o porque el Padre lo haya abandonado, es un grito de aquel que, aunque es Dios y por su naturaleza divina no puede pecar, asume los pecados del mundo. El pecado es la ausencia de Dios, estar alejado de Dios. Y si Él, siendo Dios, asume los pecados, pues por eso se siente que su Padre le abandona. No le abandona ni Dios ni lo aparta, sino que el pecado que asume lo hace sentirse alejado de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19, 28, 29. Por el del Espíritu Santo, todos en voz alta. Oh Espíritu Santo, fuente y dador de toda sabiduría, te pedimos en esta tarde que nos ilumines y enseñes a entender mejor qué quiso decirnos Jesús cuando muerto de sed exclamó: tengo sed. Amén. Puedes sentar. Texto bíblico. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Palabra de Dios. Como consecuencia de los sufrimientos de toda clase que soportó Jesús durante su pasión y crucifixión, experimenta una sed muy grande. Sus enemigos le ofrecieron, para aliviar su sed, una esponja empapada en vino agrio que apenas se la acercaron a los labios. Así Jesús se hace solidario con los millones de seres humanos que a lo largo de la historia sufren por la falta de agua, como fruto de la ambición e irresponsabilidad tanto de los gobiernos como de cuantos controlan, acaparan y contaminan el agua, fuente de vida. La voluntad de nuestro Creador es que el agua alcance para todos y que sea de la mejor calidad. Nuestros gobiernos poco informan sobre la
agua y las causas de su escasez y mala calidad. También ellos son responsables de dar licencias a las empresas transnacionales como la Coca-Cola y otras para que dispongan del agua según sus intereses. Igualmente, la falta de responsabilidad y control de las mismas autoridades como de las comunidades hace que el agua pura que brota y desciende de las alturas se contamine por la cantidad de desechos y venenos que vertimos a ellas. Para que luchemos unidos contra todos estos abusos, es que Jesús sufre con infinita paciencia tanta sed. Pero Jesús también sufre sed espiritual, que refleja los anhelos de su espíritu. Por eso Jesús tiene sed de cumplir la voluntad de su Padre, pues él sabía que de su sacrificio y entrega dependía la salvación de toda la humanidad. Jesús igualmente siente sed y ayuda y comprensión para que nadie rechace su amor y salvación. Jesús siente sed de que su sacrificio sirva para que toda la humanidad luche y supere las necesidades más grandes que tenía en ese momento y que todavía pesan y hacen sufrir a la misma humanidad. Actualmente, 4/5 partes de la humanidad carecen de lo más elemental para vivir una vida digna. Los pobres siguen siendo despojados de sus bienes y derechos. La injusticia, la desigualdad, la corrupción, el hambre y la guerra siguen todavía reinando sobre una gran parte del mundo. Nuestro hermoso y rico Ecuador también ha caído bajo el azote espantoso de la corrupción y el narcotráfico, lo cual ha permitido que unos pocos roben y acumulen mucho, mientras la gran mayoría vive una vida limitada e insegura. Jesús, con su sed divina, cuestiona nuestra indiferencia y complicidad, pues hemos permitido y hasta apoyado para que la injusticia y la corrupción se apoderen de nuestra sociedad, ante el clamor de los que luchan por una vida más digna para todos, como son los pobres y explotados, que trabajan con honradez y sacrificio para conseguir el pan de cada día para sus familias. Los católicos debemos reconocer que en vez de ayudar a calmar la sed de Jesús, en ocasiones hemos contribuido con nuestro silencio y cobardía a mantener e inclusive a fortalecer las estructuras corruptas que todavía dominan a una buena parte de nuestra población. Por eso Jesús sigue teniéndose de nuestra verdadera y completa salvación, que empieza en esta vida y nos prepara para la salvación eterna. Jesús tiene sed de que purifiquemos nuestra fe, sobre todo en Semana Santa, evitando los abusos, especialmente del licor, para que nuestra religiosidad produzca un verdadero cambio a todo nivel. En Semana Santa acudimos en multitud a las iglesias y a las procesiones, lo cual está muy bien, pero pasa la Semana Santa y nos alejamos de la iglesia, lo cual significa que nuestra fe no es más firme y constante. Jesús tiene sed de que toda la iglesia
especialmente nosotros los sacerdotes, llevamos una fe más comprometida, practicando la sencillez, el diálogo y la pobreza, esmerándonos más en el servicio a los pobres. Jesús quiere ser de que nuestras autoridades cumplan mejor sus obligaciones en bien de la comunidad, combatiendo sobre todo la corrupción. Jesús quiere ser de que las mujeres luchen por su legítima promoción y organización para bien de ellas y de sus familias. Jesús quiere ser de que las leyes defiendan más los derechos de las clases campesinas y trabajadoras. Jesús quiere ser de que combatamos por todos los medios legítimos la corrupción y el narcotráfico que tanto mal hacen al pueblo de Dios. Jesús quiere ser de que nunca apoyemos con nuestro voto a candidatos corruptos, vendiendo nuestra conciencia y nuestra libertad. Jesús quiere ser de que nuestra iglesia viva más la fraternidad y la sinodalidad, para que reine más la unión, el diálogo y la participación para la salvación del mundo. Postrados ante Jesús sediento, le pedimos perdón por nuestros pecados de orgullo, desunión, indiferencia, envidia, avaricia, chismes y falta de colaboración en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Le pedimos, poniendo como intercesora a nuestra Madre María de la Candelaria, que después de Semana Santa mejoremos en el cumplimiento del gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y así aliviemos la sed de amor que no deja de sentir por nosotros y por toda la humanidad. Así será.